nuestros ojos, se seca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Querido y bondadoso Padre eterno, en esta hora, en este momento, Señor, cuánto te agradecemos porque nos estás dando el don de la vida, porque nos has cuidado en el transcurso de este día y porque nos permites el poder reunirnos una vez más y poder estudiar tu palabra. Acompáñanos, por favor, Señor, te necesitamos, te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a tener la continuación de la serie que venimos estudiando sobre la obra médica misionera, que es el método divino que Dios nos ha dejado ya para esta última etapa que estamos viviendo, y que conforme el tiempo vaya transcurriendo, hermanos, esto tiene que ir aumentando. Venimos contestando a una última pregunta ya prácticamente de esta serie, de qué es lo que incluye trabajar dentro de la obra médica misionera. Y ya en el pasado, hermanos, hemos hablado sobre una escuela de adiestramiento, hemos hablado sobre el arte culinario. Hay mucho énfasis en el espíritu de profecía en relación a la enseñanza de los principios de salud, pero en esta ocasión vamos a estar hablando, desde luego, hermanos, sobre la importancia que tiene la fisiología dentro de la obra médica misionera, como dentro también de la Reforma Pro Salud y también de los tratamientos a los enfermos, porque indudablemente, aunque esta obra, hermanos, es tan abarcante y no solamente enfoca a un paciente que está enfermo, sino cada acto de bondad que nosotros realizamos con nuestros prójimos, prácticamente es obra médica misionera. Pero indudablemente, volvemos a repetir, tenemos que si encontramos a personas que están enfermas, están necesitadas, también tenemos que tenderle la mano a ellos. Y por lo tanto, tenemos que tocar el asunto de los tratamientos. Pero antes de que vayamos a eso, entonces vamos a ir al texto bíblico de Isaías capítulo 58, que encierra prácticamente mucho de lo que constituye la obra médica misionera. Y vamos a comenzar en el versículo 6, vamos a dar lectura al versículo 6, 7 y 8. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, esto es lo que abarca, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El versículo 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mire todas las implicaciones que tiene esta obra, este ministerio. El versículo 8 trae una promesa que después de haber cumplido con la condición de poder ayudar a nuestros prójimos, viene una promesa y algo maravilloso, que está relacionada con la salud física del ser humano, físico, mental y espiritual. El versículo 8 dice, entonces cuando hayamos cumplido con el 6 y 7, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación y tu salud, dice otras versiones, se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Así que esta es la manera, dice el Espíritu de Profecía, hermanos, como se fusiona la obra médica misionera y el ministerio evangélico.
Por eso es que estamos dando cita a este capítulo 58 y estos versículos, porque engloba mucho de lo que abarca la obra médica misionera. Pero ahora sí, hermano, vamos a enfocarnos entonces y a ver un poco digo, porque adentrarnos al asunto de la fisiología es también muy abarcante, pero solamente vamos a tocar algunos textos que hablan o que hacen mención sobre la importancia que tiene el estudio de la fisiología. Y desde luego, recuerde que dentro de ese plan de estudio, de adiestramiento, de entrenamiento, en el cual vamos a adentrarnos para poder prepararnos y capacitarnos, está esta obra, el asunto de la fisiología, pero que en primera instancia tenemos que aprenderla para después enseñarla. Cuando una verdad se enseña, entonces esto trae beneficios, porque no se queda solamente conmigo, sino ahora lo tenemos que transmitir y esa persona tendría que hacer lo mismo. Ya estamos hablando de una cadena. Pero entonces vamos al libro de Consejos sobre la Salud, en la página 38. Página 38 dice, el subtítulo, debe enseñarse fisiología. Tan relacionada está la salud con la felicidad que no podemos tener la última sin la primera. Está hablando de la felicidad no puede estar sin la salud y la salud no puede estar sin felicidad. Estas dos cositas van juntas, van de la mano, porque hay una relación muy estrecha. Y sigue diciendo el pensamiento, un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana se hace necesario con el propósito de glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Hermanos, con solamente este pensamiento aquí tendríamos mucho para poder hablar. El subtítulo, no se olvide, dice, debe enseñarse fisiología. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermano, es más, es una necesidad. Acabamos de terminar, y aquí está la temática ya en grabación, hermanos, sobre el objetivo de la Reforma Pro Salud. Y en esa ocasión, cuando estudiábamos sobre el objetivo de la Reforma Pro Salud, uno de esos objetivos o propósitos, porque son dos cosas diferentes, hermanos, se mencionaba que era para la gloria de Dios. La aplicación, el conocimiento y la aplicación de la Reforma Pro Salud en nuestras vidas es para glorificar a Dios. Y aquí nos volvemos a encontrar, hermanos, que para que nosotros podamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, yo necesito tener un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana. Pero para eso, hermano, y esto es una cadena una vez más, para poder tener ese conocimiento de la ciencia de la vida humana, yo tengo que comprender cómo funciona mi organismo. Recuerda que en el pasado también hemos estudiado lo que el salmista David dice en el Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma, dice, lo conoce muy bien. Es decir, que David, hermanos, cuando contemplaba la naturaleza, que por cierto tenemos varios textos de él inspirados por Dios, desde luego, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas, en fin, y también decía, veo los cielos y los cielos me cuentan, es decir, contemplaba la naturaleza, hermanos, se admiraba de la naturaleza. Sin embargo, cuando veía David su cuerpo, el cuerpo humano, que también es creado por Dios, decía, más bien le inspiraba a decir, te voy a alabar, porque en realidad formidables, maravillosas son las obras que Dios ha hecho. Y estoy tan maravillado, decía David, y mi alma lo conoce muy bien. Hay otras versiones, porque yo estoy leyendo aquí, dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y en otras versiones dice, he sido formado de una manera maravillosa. Está refiriendo a su cuerpo, a la manera como Dios estructuró anatómicamente y al funcionamiento del organismo. A eso se refiere la fisiología. Cómo funciona mi organismo. Cuando llegamos a comprender esto, hermanos, no hay algo tan más maravilloso, hermanos, que Dios haya creado que el cuerpo humano. La naturaleza es bella, las flores, árboles,
tenemos una variedad, una vista panorámica hermosa, animales, fauna, flora, hermanos, pero lo más maravilloso, con tal razón, el libro inspirado también, recuerdo bien si es Patriarcas y Profetas, ¿sí? Habla sobre la corona de la creación, el hombre, pero volvemos al pensamiento, hermanos, que para poder glorificar a Dios, escuche aquí porque acá hay una relación con un mensaje angélico, y usted sabe muy bien, el primer mensaje angélico está relacionado con darle gloria y honra a Dios. Hermanos, no podemos darle honra y gloria a Dios si no estamos conociendo la estructura, el funcionamiento de nuestro organismo, porque dice aquí, tenemos que tener ese conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana. ¿Qué le parece? Por otro lado, también hay una relación con el cántico de los redimidos, y esto también lo estudiamos ya en el pasado. El cántico de Moisés y del Cordero habla más o menos las mismas palabras que el salmista David. Te alabaré porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios nuestro todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hermanos, habla de lo maravilloso que hace la creación Dios, pero nunca se olvide que dentro de todo eso creado y maravilloso, el hombre es la corona de la creación. Así que el cántico de los redimidos van a entonar ese cántico porque ha sido la experiencia de sus propias vidas. Han glorificado a Dios en sus cuerpos. Esto es lindo, hermanos. Por lo tanto, sigue diciendo el libro Consejos sobre la Salud, por lo tanto, viendo ya la importancia que tiene ese conocimiento de mi cuerpo, de mi organismo, cómo funciona, por lo tanto, es de la mayor importancia que entre los estudios, y hace una mención aquí, hermanos, este pensamiento, desde la niñez deberíamos, hermanos, estar aprendiendo sobre la fisiología. La fisiología debería ocupar el primer lugar dentro de nuestros estudios. ¿Qué le parece? Pero estamos un poco atrasados, porque en el pasado no ha sido así nuestra vida, no nos enseñaron la fisiología cuando éramos niños, y hermanos, esto, si somos padres y tenemos niños, comencemos con este pensamiento. Dice, es de la mayor importancia que entre los estudios, desde la niñez, la fisiología ocupe el primer lugar. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque queremos glorificar a Dios, pero si no conozco mi cuerpo, cómo está funcionando, no vamos a poder glorificarle a Dios. Más adelante vamos a ver por qué, hermanos. Ahora, estamos grandes y ya ha pasado mucho tiempo, pero nunca es tarde, hermanos, para poder adentrarnos y comenzar con lo esencial, con lo básico, para poder aprender sobre nuestro organismo. Porque mire lo que sigue diciendo. ¿Cuán pocos, dice, conocen algo acerca de la estructura y el funcionamiento de su propio cuerpo y de las leyes de la naturaleza? Antes de que habláramos de la fisiología, hermanos, dedicamos un estudio sobre los principios de la salud, sobre esa ley natural, sobre esos principios de salud que están rigiendo nuestro organismo. Ahora, es bien importante, ahora conozco mi organismo, conozco cómo estoy conformado, conozco cuáles son los órganos que están integrando mi sistema, pero también es necesario conocer que hay leyes que están rigiendo esos órganos. Hermanos, esto es así. Muchos, escuchen, están siendo arrastrados sin conocimiento, como un barco en la mar sin brújula y sin ancla, y lo que es más, y mire por qué está ocurriendo esto, hermanos. Estamos siendo, dice, como un barquito allí en un inmenso mar, pero ese barquito no lleva brújula y no tiene ancla, es decir, va al rumbo, va sin rumbo, y las olas lo llevan de aquí para allá, pero no hay un objetivo, no hay a dónde yo voy, y no llevo un ancla tampoco para poder lanzarlo, hermanos. Y eso, ¿sabe por qué? Porque dice, estamos desconociendo nuestro cuerpo. Y lo que es más, quiere decir, y lo que es más peor aún todavía, no están interesados en aprender cómo mantener sus cuerpos en una condición saludable para impedir la enfermedad.
Esto es terrible, porque no sé, pero lo que es más, dice el Espíritu de Profecía, que lo podemos traducir en nuestras palabras, es lo que es más peor todavía, es de que ni siquiera estemos interesados en aprender cómo cuidar el cuerpo para poder evitar las enfermedades. Recuerda, hermanos, que la semana pasada estuvimos hablando y leímos un pensamiento inspirado por Dios que dice que Dios no obra milagros. Dios no va a obrar ningún milagro a menos que nosotros entremos en cooperación obedeciendo los principios de salud. Dios no va a obrar milagros de otra manera, a menos que entremos en cooperación. Vamos al libro Consejos sobre la Salud en la página 504. Y dice este pensamiento, los que dicen ser hijos e hijas de Dios. La palabra es, este pensamiento un poquito fuerte, dice, es decir, si usted dice que es hijo e hija de Dios, los que dicen, hacen bien de aprovechar, y aquí aparece otra palabra que es interesante, mientras puedan. Deberíamos aprovechar mientras puedan, dice, las oportunidades que ahora se les presentan para obtener un conocimiento cabal del organismo humano y de cómo preservarlo con buena salud. Son muchas cosas que hay que resaltar aquí. Los que decimos, dice, que somos hijos e hijas de Dios. Entonces, si nosotros decimos que somos, entonces aprovechemos mientras puedan. Ese mientras puedan, hermanos, quiere decir que probablemente, y no es que probablemente, es que así va a ser, después no se va a poder. Ahorita tenemos la oportunidad, hermanos, y alguien me preguntaba, ¿y cómo aprender sobre la fisiología? Hermanos, gracias a Dios hoy tenemos oportunidad, hay libros, hay revistas, podemos ir a la biblioteca, tener un libro de fisiología humana, básica, tenemos el internet, podemos buscar información sobre la fisiología humana, cómo funciona, cuáles son los órganos que lo integran, cómo funciona cada órgano, pero desde luego, hermanos, la recomendación sería primero instruirnos con los libros que Dios nos ha dado, con los escritos del Espíritu de Profecía, tener como base la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para que así cuando vayamos a algún libro o alguna información del internet que puede ser ciencia humana, no seamos confundidos ni podamos ser llevados de aquí para allá si no tenemos la base primeramente de la ciencia divina. Por eso, mientras podamos, no perdamos las oportunidades, hermanos, de aprovechar, de prepararnos, de obtener un conocimiento cabal, dice aquí, de nuestro organismo humano y de cómo preservarlo con buena salud. Esa parte es muy importante porque ahorita vamos a hablar de los tratamientos. Pero, por un lado decía, hermanos, yo tengo que aprender para poder impedir la enfermedad. Si yo sé cómo funciona y yo sé qué cosa es lo que le está causando daño, entonces me voy a evitar la enfermedad, porque ahora conozco cómo funciona y qué cosa le está causando el daño. Y mire, otra vez nos volvemos a encontrar con otro pensamiento haciendo alusión a lo mismo. Si yo conozco mi organismo, voy a saber cómo preservarlo con buena salud. Por un lado dice, voy a saber cómo evitar la enfermedad, y por el otro lado dice, voy a saber cómo preservarlo con buena salud. Ahora pasamos a otro pensamiento. Ministerio de Curación en el capítulo Enseñar y Curar dice, indúzcase a la gente, es decir, y instelo, hermanos, motívelos, indúzcalos a que estudie la manifestación del amor de Dios y de su sabiduría en las obras de la naturaleza. Es decir, hermanos, motivémonos para poder estudiar el amor maravilloso de Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Dice, estudiando las obras de la naturaleza. Hay mucho más que solamente flora y fauna. Hermanos, la corona de la creación. Estudiemos el cuerpo humano. Escuche lo que sigue diciendo el Ministerio de Curación. Indúzcasela a que estudie el maravilloso organismo del cuerpo humano y, algo muy importante, las leyes que rigen, las leyes que lo rigen. Esto nunca se separa, hermanos, esto nunca se separa. Por eso, previo a fisiología,
estuvimos hablando sobre la importancia que tiene la enseñanza de los principios de salud. Ahora vamos a inducir, vamos a instar, vamos a motivar para que comprendamos ese maravilloso amor de Dios, pero no hay nada más maravilloso que aprenderlo a través del estudio del organismo del cuerpo humano. Y, porque no se separa de esas leyes que están rigiendo a ese organismo. Sigue diciendo el Ministerio de Curación: los que disciernen las pruebas del amor de Dios, porque estoy estudiando el cuerpo humano y ahora estoy comprendiendo el amor de Dios. Interesante, los que disciernen las pruebas del amor de Dios, que entienden algo de la sabiduría y el buen propósito de sus leyes, así como de los resultados de la obediencia. Escucha aquí lo que va a suceder con esa persona. Llegarán a considerar sus deberes y obligaciones desde un punto de vista muy diferente. Ahora, hermanos, nunca se olvide, su cuerpo está regido por leyes naturales, por leyes físicas, por principios de salud. Esto es así. Llegamos a violar esos principios de salud y entonces se pierde la salud y viene la enfermedad. Esto es así. Pero, hermanos, cuando empiezo a estudiar sobre la fisiología, cómo funciona mi organismo, estoy aprendiendo muchas cosas. Número 1, de la manifestación del amor de Dios. Y número 2, lo que yo voy a llegar a entender es por qué Dios colocó esos principios de salud. No lo hizo con el propósito de fastidiar al ser humano. No lo puso porque es un Dios arbitrario. No lo puso, hermanos, para cansarnos y otra vez tenemos que escuchar sobre la alimentación y otra vez tenemos que hablar sobre la cantidad de agua que necesita mi cuerpo y otra vez nos tienen que hablar sobre el ejercicio. Pero qué pesada es la reforma pro salud. Qué pesado y qué fastidio es llevar la reforma pro salud, hermanos. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a comprender cómo funciona el organismo, ahora entiendo el propósito de las leyes, como del resultado de la obediencia. Y mire, y en vez de considerar ahora esa ley de salud que por un lado bien se nos puede hacer pesada y fastidiosa, que nos estén hablando de lo mismo y de lo mismo, o que alguien se expresaba de alguna manera y decía, ahora resulta que ni aquello puedo comer, porque viene alguien y me dice, no, aquello no se puede comer, y me molesta que me digan que aquello no, y que esto no, y que aquello sí. Viene a ser molesto, pero cuando yo aprendo y entiendo por qué Dios en su sabiduría y en su amor colocó esa ley natural, esas leyes de la salud, ahora llegan a considerar sus deberes y obligaciones desde un punto de vista muy diferente. ¿Qué entendió esa persona? En vez de ver Ministerio de Curación, en vez de ver en la observancia de las leyes de la salud un sacrificio y un renunciamiento, la tendrán por lo que es en realidad un inapreciable beneficio. Hermanos, se acabó la queja, se acabó el lloriquear de que qué fastidio es obedecer esos principios de salud, porque parece que está siempre en contra de nuestros gustos y de nuestros deseos. Ahora, en vez de que sea sacrificio y renunciamiento, vamos a entender que en realidad Dios colocó esos principios de salud y es un inapreciable beneficio. David lo entendió. Por eso decía, oh Señor, decía, todo el día es mi meditación. Tu ley es todo el día mi meditación. Cuánto me gozo en obedecer tu ley, decía David. Hermanos, había entendido, porque había dicho, maravillosas son tus obras, Señor. Y no hay nada más maravilloso que el cuerpo humano. Así es de que hay mucho, hermanos, cuando nosotros, muchos beneficios y mucho que aprender y mucho que tener aquí cuando nosotros comenzamos a aprender sobre la fisiología de nuestro cuerpo humano. Así que hasta ahí vamos a dejar el asunto de la fisiología y en el resto del tiempo que tenemos vamos a enfocarnos al tratamiento de los enfermos. Tratamiento a los enfermos porque esta es una parte también que se tiene que tocar dentro de la obra médica misionera. Recordemos, hermanos, el libro Testimonio, tomo 8, página 165, que la enseñanza y la curación van combinadas. Por un lado enseñamos, pero la curación también es parte de enseñar y curar, combinadas. En la obra de Dios, la enseñanza
y la curación nunca han de estar separadas, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 165. El Señor curaba, pero enseñaba. El Señor enseñaba, pero también curaba. Las dos cosas siempre van juntas. Ministerio de Curación en la página 2. Esto es trayendo un poquito, un recordatorio del ministerio de Jesús, el gran médico misionero. Ministerio de Curación dice, el Salvador aprovechaba cada curación que hacía para sentar principios divinos en la mente y en el alma. Y en el pasado miramos también un pensamiento que decía que dentro de todo el ministerio que hizo nuestro Señor Jesús, gran parte lo dedicó a sanar a los enfermos, pero esa sanación siempre estaba acompañada de la enseñanza de los principios, sentaba principios divinos en la mente y en el alma de cada persona. Las dos cosas van juntas, las dos van juntas. Ahora, en cierta ocasión, hermanos, la mensajera del Señor, también trabajando en el mismo método que el gran médico misionero, trabajaba lo mismo. Y escucha aquí cómo se expresó ella en el libro Ministerio Médico, página 142 o página 208. Ella dijo, inspirada por Dios, desde luego, todo el tratamiento que se puede otorgar a esta hermana será de muy poco beneficio a menos que ella haga su parte. He tenido que dar este mensaje a muchos y con los mejores resultados. Es decir, enfocó lo mismo, hermanos, no solamente aplicar el tratamiento, sino también tiene que hacerle sentir la responsabilidad de ese paciente, no solamente, y ahorita vamos a ver qué tipos de tratamientos hay que realizar dentro de la obra médica misionera, pero estamos teniendo esto como base antes de hacer alguna aplicación a un paciente. Recuerde, enseñanza y curación. Curación y sentar principios divinos. La mensajera del Señor hizo lo mismo, aplicó tratamiento, pero dijo, usted le aplica el tratamiento, todo el tratamiento que se puede otorgar a esta hermana será de muy poco beneficio a menos que ella haga su parte. Vamos a aplicar el tratamiento, pero si la persona no hace su parte que le corresponde en la obediencia a los principios, no va a hacer ningún efecto el tratamiento. He tenido, dijo ella, que dar este mensaje a muchos con los mejores resultados. El resultado viene cuando se aplica el tratamiento y la persona hace su parte. Y su parte es la cooperación con Dios de obedecer los principios de salud. Entramos a una parte, hermanos, sobre la importancia de aprender a dar un tratamiento y los pasos que hay que seguir. Entramos ahora al libro Ministerio de la Bondad, página 142, y Consejos sobre la Salud, página 506. Allí vamos a encontrar un pensamiento, hermanos, por qué es importante aprender a dar un tratamiento. Y el Espíritu de Profecía dice que a medida que la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, los que quieren defender la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. A medida, hermanos, que esa agresión religiosa subvierta, es decir, a medida que se destruya, a medida que se limite, a medida que se acabe la libertad que nosotros tenemos, vamos a ir poniéndonos, o más bien esto nos va a ir poniendo en una posición desfavorable. Y usted sabe que ya viene ese tiempo donde se corte toda la libertad y usted y yo vamos a quedar, dice aquí el Espíritu de Profecía, en una posición desfavorable. Todo va a estar en contra nuestra. Por eso, ahora vamos a ver la importancia que tiene el tratamiento para el enfermo. Por eso, mientras tienen oportunidad, otra vez escuche la palabra, porque hace unos momentos leíamos mientras puedan, ¿verdad? Mientras puedan, una advertencia. Ahora otra vez, mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien, esa palabra a mí me encanta porque es la de un padre hablando a sus hijos, ¿verdad? Los que somos padres decimos, mira, por tu propio bien, pórtese bien, o por su propio bien haga esto. Ahora escuchamos al Padre Celestial diciéndonos a la última generación, mientras tengan oportunidad, por su propio bien, adquieran conocimiento respecto a, y aquí vienen los pasos a seguir. Cuando Dios dice algo y lo dice de la manera
de la manera como lo vamos a leer, hermanos, es porque hay sabiduría allí. Cada vez que Dios dice algo, hermanos, fijémonos la manera como Él lo dice, porque allí hay sabiduría. Ahora, dice aquí, por nuestro propio bien, entonces, comencemos a adquirir conocimiento respecto a, número 1, las enfermedades, número 2, sus causas, número 3, prevención, y número 4, lo último, la cura. Hermanos, ¿por qué habla así? Definitivamente, hermanos, acá hay mucha sabiduría de Dios. Usted va a dar un tratamiento, pero si usted no conoce la enfermedad, ¿qué tratamiento le va a dar? Usted tiene que conocer la enfermedad primero. Usted tiene que conocer la enfermedad primero. Número 2, tiene que conocer sus causas. Hermanos, si usted quita la causa de la enfermedad, se acabó el problema. ¿Que no es así? Si usted quita de raíz el mal, se acabó el problema. Hermanos, después de las causas, dice el Espíritu de Profecía, la prevención es muy importante. Sí, dice Ministerio Médico, página 291, hermanos, la diferencia entre la prevención y la cura no se ha presentado con suficiente importancia. ¿Qué le parece? Le hemos dado más atención al tratamiento y a la cura que a la prevención. Pero dice el Espíritu de Profecía, no hemos hecho la diferencia entre prevención y cura. Ministerio Médico sigue diciendo, enseñad a la gente que es mejor conocer cómo mantenerse bien que cómo curarse de la enfermedad. ¿Qué le parece? Hermanos, ¿en dónde hemos enfocado la reforma pro salud y a dónde nos ha llevado la obra médica misionera? ¿A curar y a dar tratamientos? ¿O estamos enfocados en prevenir y en mantener la salud? Y usted puede decir, bueno, lo que pasa es que ya todos estamos enfermos. Hermanos, nunca se olvide que el tratamiento, la solución para no enfermarnos, es decir, la parte preventiva, es lo mismo que va a solucionar el problema. Es lo mismo que va a solucionar el problema. El mismo método es. La diferencia entre prevenir y curar no se ha prestado con suficiente importancia. No le hemos dado mucha importancia. Y donde deberíamos estar concentrados, hermanos, enseñando a la gente, es mejor conocer cómo mantenerse bien que cómo estar curando la enfermedad. Esto es maravilloso, porque los tratamientos, hermanos, la cura, lo que vamos a ver a continuación, que tenemos luz para poder aplicar, no va a curar la enfermedad, no va a sanar la enfermedad. Vamos a tratar un síntoma que está produciendo la enfermedad, pero no estamos quitando la causa con el tratamiento. No estamos quitando la causa con todo lo que vamos a describir más adelante. Mire, el método de Dios, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, esa es una promesa que a menudo lo repetimos dentro de la Reforma Pro Salud y dentro de la obra médica misionera. Pero Éxodo, capítulo 15, versículo 26, es un verso preventivo. Y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este texto, hermanos, es preventivo, es prevención, no es curación, es prevención. Si tú ya oyeres, si hicieres, si dieres oído, si guardares, entonces no va a venir la enfermedad. El asunto es que no hicimos y no oímos y no obedecimos, hermanos, por eso vino la enfermedad. Ahora ya estamos, hermanos, el mismo método para poder volver a recuperar la salud es ahora oír, hacer, dar oído y guardar los principios de salud. Aquí dice guardar los estatutos, que de paso, hermanos, hay mucha similitud. No se olvide que los principios de salud fueron establecidos divinamente. Es una ley física, pero no deja de ser una ley espiritual porque fue establecido por Dios. La solución para mi enfermedad no va a estar en la aplicación del tratamiento, sino en la obediencia a esa ley que Dios ha instituido. Por eso es bien importante este texto, hermanos. Tengo que conocer la enfermedad, tengo que conocer sus causas para poder evitar la enfermedad. Tengo que conocer esas causas para poder prevenirlo. Y, como última instancia, tengo que aprender a curar esa enfermedad. Pero es mucho mejor si la prevengo.
Ministerio de la Bondad 142, seguimos allí con el pensamiento, dice, y aquellos que hagan esto, es decir, que hayan seguido bien el patrón que Dios está enseñándonos, aquellos que hagan esto, por todas partes, dice, van a encontrar un campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia que van a necesitar ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. La brevedad del tiempo, escucha aquí, es decir, el tiempo se está acabando, el tiempo ya es muy cortito. La brevedad del tiempo demanda una energía que no se ha despertado entre los que pretenden creer la verdad presente. ¿Qué le parece, hermano? Todavía no hemos despertado por nuestro propio bien a comenzar a adquirir información, conocimiento sobre la enfermedad, causas, prevención y cura. Dice, no, todavía no hemos despertado, no hemos entendido muy bien, no hemos manifestado interés. Aquellos, dice, que pretendemos creer en la verdad presente. Y ahora sí, hermanos, ¿qué tratamientos podemos o estamos aprobados por Dios para poder aplicar con el paciente? Vamos a mencionar solamente algunos pensamientos. Mensaje selecto, déjeme ver aquí bien la cita. Mensaje selecto, tomo 2, página 332, 333, que por cierto no son muchas las páginas para hablar de tratamientos, pero sí hay muchísimas páginas, cientos y miles, podríamos decir, de páginas que hablan sobre los principios de salud, pero tenemos pocas páginas para tratamientos. Y uno de estos es Mensaje Selecto, tomo 2, página 333, perdón. Dice, el uso de ciertas hierbas que el Señor ha hecho crecer para el hombre está en armonía con el ejercicio de la fe. Si hay una enfermedad, si viene una enfermedad y comenzamos con los síntomas, dice Dios, nosotros podemos utilizar hierbas y esto está muy de acuerdo con nuestra fe. No es negar nuestra fe, podemos utilizar porque Dios colocó principios o más bien propiedades en esas hierbas que nos van a ayudar con los síntomas, pero las hierbas no van a quitar la causa de la enfermedad. Esto es muy importante entenderlo. Dios ha hecho, dice aquí, otro pensamiento, pero ahí seguimos en el mismo libro, Dios ha hecho crecer hierbas para que el hombre las utilice, y si comprendemos la naturaleza de esas raíces y hierbas y las empleamos acertadamente, porque aquí tenemos que utilizarlo con sabiduría también, no habrá necesidad de correr con tanta frecuencia en busca del médico y la gente tendrá mejor salud de la que tiene actualmente. Seguimos con otro pensamiento, que tenemos aprobación de parte de Dios para utilizar las hierbas. Hay hierbas, dice, que son inofensivas, cuyo uso ayudará a superar muchas dificultades aparentemente serias. Pero si todos se preocupasen de tener un conocimiento aceptable de sus necesidades corporales, escucha aquí, bien interesante porque ahí mismo en el pensamiento está, la enfermedad sería rara, en vez de ser tan común, porque ahí mismo una onza de prevención vale más que una libra de cura. Hermanos, dice, utilice las hierbas, Dios nos los ha dado, no es negación de fe, el hombre las puede utilizar, Dios colocó propiedades, las podemos utilizar con mucha sabiduría, pero, dice ahí, mensaje selecto, pero si nos preocupásemos mejor de tener conocimiento de la necesidad corporal, la enfermedad iba a ser rara, en vez de que sea tan común como es ahora. Y entonces vuelve a recalcar aquí el asunto de la prevención, hermanos, que es mucho mejor prevenir que estar curando. Pero tenemos aprobación para aplicar como una ayuda en el tratamiento para ese paciente que está sufriendo. Es una ayuda, más no va a quitar la causa de la enfermedad. Cataplasmas, sí, también podemos utilizar cataplasmas, hermanos, esto está en el espíritu de profecía, dice las cataplasmas del lúpulo aplicadas sobre el estómago van a servir para aliviar el dolor. ¿Qué le parece? Pero necesitaríamos indagar de dónde viene ese dolor, por qué está ese dolor, porque el cataplasma del lúpulo, cuando se aplica, va a ayudar a minorar ese dolor, mas no está quitando la causa de la enfermedad. Bueno, tenemos más, hermanos, que más aprobación de Dios para utilizar otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, la hidroterapia.
Cuando la cabeza, dice el Espíritu de Profecía, está congestionada, puede obtenerse alivio colocando los pies y las piernas en un baño de agua caliente. A eso le llamamos hidroterapia, ¿verdad? Hay muchos tipos de hidroterapia, la hidroterapia de contraste, agua fría, agua caliente, y hay muchas técnicas de hidroterapia. Dentro de la clasificación de la hidroterapia hay varias técnicas que podemos utilizar, pero esa técnica de hidroterapia no va a quitar la enfermedad, sino estamos hablando solamente de ese síntoma. La cabeza está congestionada. Necesitaríamos preguntarnos cuál es la causa de esa congestión en la cabeza, porque el tratamiento de hidroterapia me va a ayudar o va a ayudar al paciente para minorar ese síntoma, mas no está quitando la causa que produjo esa enfermedad. Así que tanto las hierbas como el cataplasma y la hidroterapia la vamos a aplicar como ayuda, mas no causa de enfermedad. Tenemos luz también para utilizar el carbón activado y los masajes, que de paso no es para todos, hermanos, no es para relajar nuestra espalda. El masaje, dice el Espíritu de Profecía, es para una determinada clase de personas. Es aquellos que están inmovilizados por la enfermedad, que son inválidos y hay que mover el cuerpo. Aún ellos tienen que mover el cuerpo, hermano. Carbón activado, masajes, hierbas, cataplasmas, hidroterapia, son tratamientos que tenemos luz y la aprobación de Dios para poder utilizarlos. Pero utilicémoslo con sabiduría, hermanos, porque es más mejor si nos preocupásemos de tener un conocimiento de la necesidad corporal en vez de estar tratando la enfermedad, prevenirla. Y ya estamos casi por terminar. En toda ciudad, dice de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 113, en toda ciudad donde tengamos una iglesia, hay necesidad de un lugar donde puedan darse tratamientos. ¿Qué le parece? Debe proveerse un lugar donde puedan darse tratamientos para las enfermedades comunes. El edificio podrá carecer de elegancia y aún podrá ser tosco, pero debe ser amueblado con las facilidades necesarias para poder dar tratamientos. Y ya mencionamos algunos tratamientos, pero que siempre van con la enseñanza. Ministerio de Curación, página 104, dice: todo obrero evangélico debe saber aplicar los sencillos tratamientos que son tan eficaces para aliviar el dolor y curar las enfermedades. Ministerio Médico, página 317 y 421, dice: empezad a hacer la obra médica misionera con las comodidades que tengáis. No necesitamos mucho, hermanos, con lo que tengamos a la mano. Encontraréis que de esta forma se abrirá el camino para que deis estudios bíblicos. No se olviden, hermanos, que aquí dentro de la obra médica misionera hay un objetivo, y el objetivo de la obra médica misionera es conducir al enfermo de pecado a que mire o llevarlo al médico que puede, al gran médico divino, hermanos, que puede curar y sanar esas enfermedades de pecado. Encontraréis entonces la oportunidad de dar estudios bíblicos. El Padre Celestial os colocará en conexión con los que necesitan saber cómo tratar a los enfermos. Poned en práctica lo que sabéis acerca del tratamiento de la enfermedad. Lo poquito que sé, lo voy a ir aplicando. Lo poquito que sé, lo voy practicando. De esta forma, dice el Espíritu de Profecía, se aliviará el sufrimiento y tendréis oportunidad de partir el pan de vida con las almas hambrientas. Y, hermanos, vimos que la obra médica misionera, el aplicar tratamientos, lo podemos hacer dentro de la iglesia, ¿verdad? Ocupar un lugar sencillo para poder atender ahí a las personas que están necesitadas. Pero hay otra obra que se realiza y que no necesariamente es dentro de la iglesia. Y ya con esto estamos terminando. Ministerio de la Bondad 129 dice: la obra médica misionera es la obra de avanzada del Evangelio, la puerta por la cual ha de hallar entrada en muchos hogares la verdad para este tiempo. Al ir de casa en casa, y esta es la otra parte, algunos nos tocará estar en la iglesia, pero otros vamos a tener que ir de casa en casa, vamos a tener acceso a esos corazones. Y muchos, hermanos, esta es una promesa muy bonita, serán alcanzados muchos que de otra manera nunca habrían oído el mensaje evangélico, porque nunca debemos de olvidarnos cuál es nuestro principal enfoque. En casi cada localidad
Hay muchos que no asisten a ningún servicio religioso, es decir, no van a ninguna iglesia, no quieren acercarse a ningún lugar. Si quiere ganárselos para el evangelio, este debe ser llevado hasta sus hogares y con frecuencia. El alivio de sus necesidades físicas es el único medio por el cual ellos van a ser alcanzados. Hermanos, vamos a terminar ya con este pensamiento. Dice, y escucha aquí, con esto estamos cerrando, muchos, dice, no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre. Esto es triste, hermanos, ni creen en Dios y ya en el hombre tampoco, pero aprecian actos de simpatía y de ayuda. Al ver a una persona que viene a su hogar, no motivada por la alabanza terrenal o la compensación, es decir, usted no va a ir a cobrar, porque esto no se hace así, y que ministra al enfermo, que está alimentando al hambriento. Recuerda, aquí no solamente es enfermo, tiene necesidad de alimento, esto también es obra médica misionera. Viste al desnudo, también es obra médica misionera. Consuela al triste, también es obra médica misionera. Y le señala a todos a aquel de cuyo amor y piedad el obrero humano es solamente un mensajero. Cuando ven esto, sus corazones son tocados. ¿Qué le parece? No hay otra manera, hermanos. Brota gratitud, se enciende la fe. Ven que Dios tiene cuidado por ellos y cuando la palabra es abierta, están preparados para escuchar. Es decir, que todos estos actos de bondad manifestados a una persona, no esperando compensación y tampoco esperando alabanza terrenal, hermanos, ahora brota la gratitud, vuelve a haber confianza en el ser humano, pero usted tuvo la oportunidad de conducirlo al gran médico misionero, al que puede sanar todas sus dolencias físicas, mentales y espirituales, y ahora están abiertos para poder escuchar verdades que tenemos muy importantes que compartir con ellos. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder realizar esta obra en el tiempo que nos resta, en el tiempo que nosotros tenemos. Que hagamos la preparación correspondiente para poder realizar esta obra que el Señor requiere de nosotros. Vamos a orar y de esta manera vamos a concluir la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, te agradecemos tanto, Señor, porque eres bueno, porque eres bondadoso, eres misericordioso y porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque has estructurado un plan que humanamente no se podría lograr. En tu sabiduría, dice el Espíritu de Profecía, ha sido proyectado esto, paso por paso, punto por punto, una línea aquí, otra línea allá, un poquito aquí y un poquito allá. Gracias, Señor, por la manera que tú nos instruyes. Ahora ayúdanos para que podamos tomar esa enseñanza y poder hacerla práctica con aquellas personas que así lo requieren, que lo necesitan, aquellas personas que son nuestros prójimos. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén.